Hola, en este video vamos a ver la modelación de las decisiones. Todo proceso involucra decisiones y estas decisiones la toman las personas con base en unos criterios o pueden estar parametrizadas, configuradas en algún software. Pero es importante tener en cuenta que en las decisiones hay algunos aspectos como definir quién toma la decisión, con base en qué toma la decisión, cuándo se toma la decisión. Y muchas veces cometemos el error de modelar las decisiones en el flujo del proceso, como por ejemplo un proceso en el cual se seleccionan y admiten estudiantes en una institución universitaria. Se parte de una primera actividad que es evaluar el desempeño del colegio, las notas del colegio, evaluar el desempeño en un examen de estado, por ejemplo, y a partir de eso yo tomo una decisión si admitir o no al estudiante. Si yo lo modelo en BPMN, como lo pueden ver en el gráfico, pues básicamente empiezo a utilizar compuertas para decir, ok, en el colegio las notas fueron altas o bajas, fueron mayor a tanto o menor a tanto. Si es que fueron bajas, entonces ¿cómo le fue en el examen de estado? ¿Fue alto o bajo? Pero si las notas fueron altas, por otro lado, también debo evaluar el examen de estado. ¿Qué pasa si en el examen de estado no le fue tan bien? Y empiezo a volver la modelación muy compleja. Y requiero manejar una versión del proceso por cada cambio en la lógica de decisión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí incluyo una entrevista? Hay una nueva política y es vamos a entrevistar a todos los aspirantes. Entonces, ya necesito utilizar por lo menos 3 compuertas inicialmente, 6 compuertas para las decisiones y 9 compuertas adicionales para finalmente poder tomar la decisión de admitir o no al estudiante. Entonces, el flujo queda restringido a la decisión y eso no es lo recomendable. Debido a esto, se crea el estándar o la notación DMN, que viene de la sigla en inglés Decision Model and Notation. Es básicamente un estándar para poder modelar las decisiones en un proceso. Es administrado también por la OMG y define cómo se toman las decisiones en los procesos. Lo más importante es que provee un lenguaje común, ¿no?, para poder caracterizar cada una de estas decisiones. Esta notación no reemplaza a BPMN, que ya lo vimos, lo complementa. Y en esta notación existen 2 tipos de diagramas, un diagrama de requerimiento y un diagrama de lógica. Para el diagrama de requerimientos de la decisión utilizamos 4 símbolos básicos. El símbolo de decisión, que es un rectángulo, que entrega una decisión basada en unos datos de entrada. El símbolo de conocimiento organizacional, que básicamente representa una lógica de negocio con base en la cual se toman las decisiones. El símbolo de datos de entrada, que representa qué información entra para la decisión. Y el símbolo de fuente de conocimiento, que lo pueden ver acá, que representa las políticas, normas, leyes que debo tener en cuenta para poder tomar la decisión. Veamos aquí el ejemplo. En este ejemplo tenemos un diagrama de requerimientos de la decisión, evaluar aspirantes a la universidad, que está en el centro del gráfico. Para evaluar los aspirantes a la universidad, tengo 2 datos de entrada, que son el desempeño en el colegio, como le fue las notas, y el desempeño del examen de estado. ¿Okay? Por otro lado, yo debo invocar, para evaluar a aspirantes a la universidad, yo invoco un conocimiento organizacional, que son las reglas de admisión por programa universitario. Cada programa tiene sus reglas y eso lo tengo configurado y lo tengo establecido en el símbolo de conocimiento organizacional. Y para esto uso unas líneas donde la línea continua con una flecha es un requerimiento de información, como lo pueden ver ahí. Cuando yo requiero conocimiento organizacional, yo invoco a través de una línea punteada con una flecha. Y los requerimientos de autoridad son una línea punteada con un punto al final. Entonces, evalúo los aspirantes a la universidad, invoco las reglas para la admisión por programa universitario y para poder determinar esas reglas, pues básicamente tengo 2 fuentes, una ley de educación superior y unas políticas de admisiones que básicamente determinan cómo yo configuro esa regla que se convierte en el conocimiento organizacional para poder evaluar los aspirantes a la universidad. Ahora,
El conocimiento organizacional requiere una lógica y esa lógica puede ser de tres tipos. Una lógica textual. ¿Cómo evalúo los aspirantes a la universidad? Entonces, si lo defino de forma textual, el aspirante es admitido si tiene un buen desempeño en el colegio y en el examen de estado. Y esto puede ser un poco ambiguo. Puede ser una expresión literal, ¿no? Que lo puedo codificar. Si notas del colegio mayor a 7 y notas del examen de estado mayor a 80, entonces resultado igual admitido, y eso puede ir en un software. O puedo tener tablas de decisiones. Con BPMN usamos más que todo tablas de decisiones, como las que tienen ahí en el ejemplo. Las tablas de decisiones tienen unos datos de entrada, que las pueden ver ahí, las notas del colegio y las notas del examen del estado, que se dividen en dos, matemáticas y química. Tengo las entradas y también tengo una salida, que es el resultado, que puede ser admitido o no admitido. Por otro lado, las entradas pueden estar en un rango. Entonces yo puedo expresar, bien sea un rango de medición, por ejemplo, notas del colegio lo voy a calificar entre 1 y 10, entonces uso el símbolo de rango. O puede estar contenido entre un rango de números, entre 80 y 100. Entonces en el ejemplo vemos la regla número 1, donde la carrera es ingeniería. Si el aspirante tiene las notas del colegio mayor a 8 y el examen de estado en matemáticas está incluido entre 80 y 100, el resultado es entre 80 y 100, y en química es entre 60 y 100, el resultado va a ser admitido. Por otro lado, en la regla de negocio número 2, ingeniería. Si las notas del colegio son menor o igual a 8 y el examen de estado está entre 40 y 80 para matemáticas y 40 y 60 química, el resultado va a ser pasa a una entrevista. Y esas son las tablas de decisión que van en el conocimiento organizacional. Entonces, como lo vimos, las decisiones van a involucrar el conocimiento organizacional, que se representa con el símbolo que ustedes pueden ver ahí. Aquí ya en este diagrama podemos ver la consistencia que debe haber entre el proceso y el diagrama de requerimientos de decisión. Cada actividad de decisión, que la podemos ver ahí, en la parte de arriba tenemos la modelación en BPMN, donde está recibir inscripción de aspirantes, evaluar aspirantes a la universidad. Esa es una actividad que involucra una decisión y requiere un diagrama de requerimientos de la decisión, que es el diagrama que ustedes ven en la parte de abajo y que ya lo hemos visto en detalle. Entonces, para cada actividad de decisión en el modelo del proceso, BPMN, debe existir una decisión correspondiente con un diagrama de requerimientos de información, que lo voy a representar como el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior.